Bienvenidos a Verso a Verso. En este espacio estaremos meditando de muchos temas alrededor de la Escritura. ¡Comenzamos! Buenos días, ¿cómo están? Días, pero puede ser a cualquier hora que estén viendo este programa. Sean bienvenidos nuevamente, ya un episodio más de Verso a Verso. Y en este podcast tratamos de estudiar la palabra de Dios basado en un método. Ahorita hablamos de ello, pero sean todos bienvenidos. Y traigo a una invitada muy especial. Ella se llama... Hola, ¿qué tal? Soy Carla Rodríguez. Muchas gracias por invitarme. ¿A qué te dedicas, Carla? Estoy con mi hija la mayoría del tiempo y además soy maestra de cómo poner tu negocio y esas cosas. Entonces, tanto estoy como en la universidad, como doy talleres y cursos en línea. Ok, bueno. Y pero tienes también un podcast, ¿o cómo lo podemos llamar? Sí, tenemos ahí el canal en TikTok, ahí tenemos contenido, se llama Carla Mom Life. Ahí me centro principalmente como en dar herramientas a las mamás, sobre todo de niños pequeños, tanto para que organicen su tiempo como para que si quieren poner su negocio, ¿no? Entonces, ahí estamos. Súper padre, bienvenida. Además de que, eres mi esposa. Sí, y soy tu esposo. Así. Sí, ¿ya cuántos años llevamos casados? Vamos a cumplir 18, ¿no? 18 años, qué rápido. Sí. Gracias a Dios. Pues bienvenida. Espero que eres la invitada más difícil. Uh-huh. Espero que no sea la última vez que vengas, ¿no? ¿Qué onda? Pues ya más seguido, ¿no? Sí, pero pues bienvenida y el tema que hoy vamos a estar observando, meditando, es Juan 14 del 1 al 4, que es yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nuestro Señor Jesús exclama estas palabras. Acuérdense que aquí en Verso a Verso hemos estado viendo los yo soy del Evangelio de Juan. Ya estamos en el 6 del Yo Soy, y uno más, y terminamos el Evangelio, los 7 Yo Soy del Evangelio de Juan, la manera que observamos estos textos o los pasajes, y es la manera en la cual yo personalmente hago mi devocional, está basado en el método inductivo, el cual tiene 3 fases, que es la observación, que es simplemente leer el texto. Se puede leer en distintas versiones para tener como un entendimiento un poco más claro si hay algunas palabras que no se entienden. Esa es la observación 1. La fase 1 del método inductivo es observar y simplemente es leer el texto, no. Ahí en ese momento no se hace nada. Se puede subrayar algunos verbos, se puede subrayar palabras clave que te llamen la atención. Eso es lo que en esta fase se hace en la observación. Después son 3 fases. Después viene la interpretación, la cual, como ya lo hemos comentado en temas anteriores, muchos de los errores que se comete en esta fase es yo darle la interpretación al pasaje, así es como yo lo que entiendo, ¿no? Y entonces ya uno le da la interpretación, y ese es un error, porque en realidad no es yo darle la interpretación, sino que la palabra de Dios sea la que me hable a mí, que es lo que ella quiere decirme a mí, ¿no? Y un punto importante en el tema de la observación, también lo hemos estado mencionando en capítulos anteriores, en programas anteriores, es que simplemente la interpretación es qué es lo que el texto está queriendo decir. Y para poder tener ese entendimiento, esa amplitud, lo que tenemos que hacer es situarnos en el lugar, ¿no? ¿Quién lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Cuál es el propósito de lo que está diciendo? Porque 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura está inspirada por Dios y es útil
para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos. Les invertí los El orden. ajá, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la Escritura tiene algo que enseñarnos, ¿no? Entonces, en esta fase de la interpretación, tenemos que ponernos en ese lugar, entender o tratar de comprender de acuerdo a lo que se está leyendo, por qué se está diciendo. Y en esta fase de la interpretación es donde surgen muchas pues malas interpretaciones, ¿no? de la palabra de Dios, ¿no? Y surgen muchas ideas que pueden estar erróneas alrededor de la palabra de Dios y muy mala aplicación a veces. Si no hay una buena interpretación de qué es lo que el texto está queriendo enseñarnos, cómo, de qué manera podemos comprenderlo, o cómo es que yo puedo ver lo que el texto está queriendo decirme. Ya hemos hablado de la exégesis y de la eisegesis. La exégesis es el texto me habla a mí, y la eisegesis es yo forzar al texto a un tema, ¿no? Entonces, de repente, ahí es donde cometemos errores. Sacamos un texto, ¿no? Lo descontextualizamos y entonces hacemos una aplicación errónea. Un pasaje, digo paréntesis antes de entrar al tema, que ahorita se me viene a la mente, que está en Hechos, que es donde Pedro, ¿no? entra a casa de Cornelio y le dice, crean en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa. Y ese pasaje, pues muchos lo toman la abrazan a sí mismos, ¿no? Diciendo, bueno, con que yo crea en Jesús, toda mi casa va a ser salva. Y ese es un error de interpretación, porque prácticamente ese pasaje o esa promesa, si así lo queremos ver, está dirigida a él en específico. Y algo que tenemos que comprender de la interpretación bíblica es que si hay una verdad que encontramos o un pasaje que dice determinada cosa, tiene que estar confirmado con otros pasajes. Y no está confirmado con ningún otro pasaje esta verdad o esta idea, esta promesa, como para hacerla una verdad teológica, un fundamento teológico. Porque muchos lo toman como un fundamento, ¿no? O sea, yo creo en el Señor Jesús y entonces ya toda mi casa, mi familia ya son salvos por default. Y no, nada que ver. Y tenemos que entender el contexto. Este hombre tenía toda su familia ahí, ¿no? O sea, él tenía influencia muy importante sobre su familia, ¿no? Entonces, la probabilidad es alta de que él, teniendo influencia, pudiera conocer al Señor. Algo así sucedió en mi familia, fíjate. Un tío que tenía mucha influencia en todos fue el primero que conoce al Señor, junto con mi abuela, y empiezan a ir a un grupo en casa, y de ahí, pues literal nos empezaron a invitar a todos, vengan. Pero mi tío no dejaba de predicarnos a todos, ¿no? Entonces, y era insistente en invitarnos, ¿no? Entonces, algo así puede suceder en alguien así, pero no es una promesa extendida a la humanidad, ¿no? O sea, más bien fue algo que Dios le dio a este hombre y listo, nada más, ¿no? De ahí a que sea un fundamento teológico para que lo podamos aplicar todos, está muy lejos, ¿no? Entonces, ese es un error de no situarte en el lugar, no leer el contexto. El contexto, fíjense, puede tener varias fases. El contexto puede ser como un contexto en corto del pasaje, o sea, lo veo como cuando ves así en microscopio y ves el contexto alrededor del versículo o de la palabra, puede ser, o sea, una sola palabra, y ves el contexto alrededor, ¿no? Y entonces haces una idea. Está el contexto del pasaje, o sea, lo que hay alrededor antes y después de lo que está sucediendo, de lo que se está diciendo. Entonces, ahí hay otro contexto. Y luego está el contexto de la carta propiamente, ¿no? ¿Por qué se está diciendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién lo está diciendo? ¿A quién se los está diciendo? Entonces tiene un contexto la carta. Luego ya el contexto del Nuevo Testamento,
Luego, contexto del Antiguo Testamento, que ahí también tiene mucho que ver. O sea, por ejemplo, otro pasaje, ¿no? El de tatuarse, ¿no? No te harás marcas, dice en la ley. No te marcarás, y el contexto de las marcas tenía que ver con la idolatría, tenía que ver con la esclavitud. Y entonces cuando el Señor dictamina esta ley, está alrededor de ello. Y bueno, a mí ha habido personas que me han dicho hoy, no, es que no es pecado tatuarse, no es pecado. Si valoramos tan solo en esta idea que algo de la ley es pecado, hablando no del decálogo, sino de los mandatos de conducta que hay en el Antiguo Testamento, porque pues, el decálogo es el decálogo, es la ley máxima de nuestro Señor, pero fuera de ello, todos los mandatos tienen que ver con la conducta propia del pueblo de Israel de ese momento, ¿no? Entonces, si lo marcamos como ley para nosotros y como un principio, pues entonces tendríamos que cumplir todos los demás mandamientos, ¿no? Y muchos son de la cultura, del momento que está pasando, excepto el decálogo, ¿no? El decálogo es la ley de Dios, ¿no? Es el estándar más alto que tenemos como principios cristianos, ¿no? Y Jesús dijo, nuestro Señor no vine a derrocar la ley, sino a cumplirla. Y si leemos el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7, pues podemos ver que el decálogo se elevó. O sea, el Señor Jesús le da el entendimiento y la aplicación principal al mandamiento, que no es un mandamiento externo, sino interno, que viene de adentro hacia afuera. O sea, no es cumplir externamente, pero por dentro pues, soy terrible. ¿Algo que quieras opinar? No, fíjate punto? Que más bien específicamente me hace pensar esta forma de estudiar la Biblia, que incluso en esta forma de estudiarla nos estamos saliendo un poco nosotros de la ecuación, ¿no? No le estamos haciendo humanista el entendimiento de la Biblia, sino lo estamos haciendo cristocéntrico, lo que realmente el Señor nos quiere decir a nosotros. Entonces, esta forma de leer la Biblia no es que nos quite, porque pues somos parte de la ecuación de que el Señor nos tiene aquí y la palabra de Dios nos la pone como herramienta a nosotros, pero no se trata de que la Biblia se acomode a lo que yo necesito o a lo que yo quiero, sino que realmente nos permite un poco como decir realmente, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que tú quieres, no? Entonces, incluso esta forma de acercarnos a lo que el Señor nos deja, pues también es, creo que más cristocéntrica, ¿no? Que estar como malentendiendo versículos y medio acomodándolo pues a lo que no quiere decir que sean cosas malas. O sea, no significa que si yo quiero que mi familia sea salva sea algo malo, ¿no? Pero no es lo que el Señor realmente nos está enseñando. Entonces, incluso desde ahí podemos verlo, esta forma de estudiarla, ¿no? No, y además se va hablando de ese pasaje, uh-huh. Va desde toda responsabilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, te quitas de la responsabilidad diciendo, bueno, Señor, ahora tú vas a salvar a mi familia. ¿Cómo? No sé, uh-huh. Pero yo no doy testimonio, yo no testifico ni predico, ¿no? Al contrario, soy muy mal testimonio. Nunca les hablo de Jesús ni nada, ni les predico el evangelio. Y entonces se convierte pues, en evadir mi responsabilidad delante de Dios de predicar la palabra, ¿no? Entonces, ese es uno de los errores que hay de una mala interpretación, ¿no? Una mala práctica. Otro tema de tener un método y hacerlo sistemáticamente, o sea, agarrar un libro. Bueno, porque quiero acotar algo. El objetivo de este programa, de este podcast, no es así como profundizar, mostrar las cosas profundas de la palabra de Dios, porque eso la propia palabra de Dios no lo enseña, no lo da cuando tú lees, ¿no? O sea, creo que no hay profundidades, o sea, hay el permanecer en la palabra de Dios, el meditar en ella de día y de noche, pero de ahí a decir, hay cosas ocultas detrás y la numerología. Yo, en lo personal, creo que la palabra de Dios es práctica, es sencilla, más bien, o la
meditas, estudias o no, y listo, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? Que muchos no la meditan, no la leen, y eso es lamentable. Entonces, algo que yo veo mucho de tener un método de manera sistemática es que Dios te habla no a lo que necesitas, lo que tú decías, sino el Señor te habla de lo que Él quiere hablarte, ¿no? O sea, Él te habla, a mí me pasa, ¿no? Que de repente pienso en un tema así, ¿no? X tema. Y estoy meditando en ese tema y trabajando en mi mente con ese tema, y vengo a la palabra de Dios y leo algo todo lo contrario a ese tema. Pero algo que siempre me doy cuenta es que Dios, el Señor Jesús, no nuestro Padre, nuestro Señor, no ataca lo que queremos, sino la raíz del tema, ¿no? Entonces, a veces es que Yair, te falta esto de carácter, es que Yair esto, y entonces el Señor te habla más de temas más adentro que la acción propia o la circunstancia, qué sé yo, ¿no? O sea, nos sucede mucho en consejería que los matrimonios vienen con 1000 temas, o sea, sí, es que él me dijo, es que yo le dije, es que me dijo, yo le dije, y todo gira alrededor de ello, pero te das cuenta que todo, la raíz del tema es el egoísmo, es el orgullo, es el pecado, ¿no? Y ahí es donde dices, pues es que necesitas dejar de ser orgulloso, orgullosa, necesitas esto, pero es más algo más profundo, ¿no? Dice alguien, el problema no es el problema, ¿no? Y creo que sí. Bueno, esa es la fase 2 de interpretación, y luego viene la aplicación, ¿no? Que es, ¿cómo voy a aplicar esto que estoy leyendo? Dice el pastor Héctor Hermosillo que a más observación, menos necesidad de interpretar y de aplicar. Solita la misma palabra de Dios te va así diciendo, hey, aquí estás fallando, hey, aquí necesitas apretar tuercas, ¿no? Solita la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que me encanta de tener un método. Yo quiero decirles, o sea, no quiero hacer complicada la idea del devocional, es lo que menos quiero, pero tan solo leer un pasaje, leerlo en su contexto, y hacer una breve reflexión de tanto de interpretación y aplicación puede ser suficiente para tu vida de espiritual, ¿no? Tu vida de crecimiento espiritual. Si eso lo hacemos diario, es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Bueno, así es como lo hacemos, chicos. Así es como lo hacemos, Carla. Hoy hice un poco larga este módulo o este bloque, ¿no? Pero bueno, vamos a observar el pasaje. Acuérdense que vamos a empezar a ver Juan 14. Tenemos 40 minutos para ver este pasaje. Juan 14, del 1 al 14. Carla, ¿me haces favor de leerlo? ¿Prefieres leerlo en tu celular? No, mira, está más grande acá. Sí. Bueno, Juan 14, 1 al 14 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a donde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Muchas gracias. Ahorita que lo leíste, la última parte, los dos versos, el verso 12 y el verso 13, también se puede descontextualizar
Y bueno, a ver si alcanzamos a ver algo en relación a ello. Pero bueno, este pasaje del verso 14, bueno, todo este bloque que leímos, yo un tip, trato de no basarme en los subtítulos que ya vienen en la Biblia. Algunos sí funcionan, sí nos pueden ayudar, otros en realidad están mal puestos en un mal lugar, ¿no? Entonces yo trato de no basarme en los subtítulos, solamente me ayudan como sí, para guiarme, pero nada más, ¿no? Trato de alargar los bloques míos. Es más, yo tengo una Biblia que no tiene subtítulos y me gusta mucho esa, aunque ya casi no la leo en físico, en papel, sino en la tableta o en el celular. Pero bueno, trato de no basarme, ¿no? Y eso porque a veces eso nos limita, ¿no? En el contexto. Este pasaje está dentro de un sermón, el último sermón de nuestro Señor, que es el sermón del aposento alto o el sermón de la despedida. Entonces, es un sermón demasiado, están en el aposento alto y Jesús, nuestro Señor, está hablando estas cosas, ¿no? Y entonces es un momento muy íntimo y a la vez muy delicado. El Señor menciona que su corazón está angustiado, turbado, por lo que va a acontecer en las horas siguientes, en todos los sentidos. O sea, hay quienes, no, es que esto es, para Jesús, nuestro Señor, fue esto lo más importante, o esto. Creo que todo lo que nuestro Señor habría de vivir a partir de unas horas iba a ser demasiado doloroso. Y bueno, para este momento nuestro Señor ya les habló desde el Juan 12, podemos verlo, ya les habló de que alguien lo habría de traicionar, que uno de ellos lo habría de traicionar, la negación de Pedro, ya también lo mencionó, y que habría de ser muerto. Estas tres cosas son, creo yo, que fundamentales para los discípulos. O sea, nuestro Señor se los manifiesta y muchos de ellos no comprenden en la totalidad lo que el Señor está diciendo, pero pues les hace match horas, días después, ¿no? Pero en este momento el Señor está triste y de alguna manera estoy seguro que los discípulos, una, lo perciben, y dos, también ellos se empiezan pues a entristecer, ¿no? Y empieza a sentirse como extraños en todo, ¿no? Lo podemos así, casi, si hay una manera de observación o de interpretación, es situarte en el lugar, ¿no? Cerrar los ojos, imaginarte el escenario, ¿no? Y esa es una manera buena, ¿no? Basado en la Biblia, no basado en Frozen, en Chosen, ¿cómo se llama la serie? Chosen. De Chosen, o basado en porque de repente hay mucho drama o muchas cosas que añaden que pueden no estar bien. Sino lees el pasaje y el propio pasaje te lleva a una reflexión o te lleva a una meditación o a imaginarte cosas, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Ahorita estamos ahí situados, en este momento. Y en este momento, Tomás le dice al Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Y cómo podemos saber el camino? Le pregunta. Entonces, imagínate, o sea, el Señor les dice, en mi Padre hay muchas moradas, a donde voy ustedes no pueden ir, bla, bla, bla. Pero pues algún día me van a seguir, ¿no? Y les dice, ok, Señor, y Tomás, siendo como es, atrevido, le pregunta, ok, Señor, sí está bien, pero ¿y cómo sabremos cómo llegar allá? ¿Cómo podemos saber este camino, no? Entonces la respuesta es el Señor. Ayer lo leía y ayer estaba yo llorando leyendo esto. Y lo leo y me causa algo acá, ¿no? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Imagínense ellos, han de haber quedado así como, ok. ¿Me repites otra vez la respuesta? Porque, o sea, le estás preguntando a alguien, oye, entonces, ¿cómo llego? Mira, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, debe haber sido así como... Quiero la dirección. Sí, dame como la ruta, el camino, cómo le vamos a hacer. Entiendo que ya no vas a estar, que te vas a ir, pero que un día te vamos a alcanzar. Ok, pero ¿cómo le hacemos para saber cómo llegar allá?
Entonces el Señor le responde esto, ¿no? Hoy nosotros entendemos qué es lo que el Señor está diciendo, pero en ese momento debe haber sido bien difícil para los discípulos comprender esto y debe haber sido así como, ok, sí, pero, o sea, te vas, pero, y tú nos dices que tú eres el camino, ¿no? Entonces, seguimos leyendo el relato y Felipe le dice, Señor, pues muéstranos al Padre, porque les dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Les dice, muéstranos al Padre, y les dice, hey, chicos, aquí he estado desde hace tiempo con ustedes y no lo pueden ver. Esta es la declaración, una de las declaraciones más extraordinarias de la deidad depositada en nuestro Señor Jesús, siendo Jesús el Dios todopoderoso. No hay una pizca de duda que nuestro Señor Jesús es Dios el eterno, creador de los cielos y la tierra, el alfa y el omega, el principio y el fin. No hay duda de ello. Y esta es una de las declaraciones más importantes de Jesús acerca de sí mismo, en donde les dice, aquí he estado con ustedes. Entonces, ¿quieres conocer al Padre? Necesitas conocer a Jesús. Es lo que le está diciendo el Señor. ¿Quieres conocer al Padre? Necesitas conocerme a mí. Yo soy ese camino, este puente que te va a llevar con el Padre, ¿no? Está increíble, o sea, está extraordinario. Anoche me dormí meditando en esto, ¿no? Y desperté y seguía meditando en ello. Y hay mucho que reflexionar alrededor de ello. Pero bueno, ¿quieres comentar algo? No, más bien como puntualizar la parte emocional de los discípulos, ¿no? Porque en realidad no me puedo imaginar como dejar todo por alguien, o sea, dejar tu vida, dejar lo que eras, la seguridad o poca o mucha que tuvieras, ¿no? En tu contexto. Y de repente, y también, ¿no? Amar tanto a este líder, amar tanto a lo que decía, ¿no? Lo que te enseñaba, y de repente que te dijera, pues ya me voy, y que no hubiera esa claridad desde el punto de vista humano, ¿no? De qué es lo que seguía. Entonces, creo que también ahí nuestro Señor Jesucristo viene como a, si no a decirlo claramente, humanamente, qué es lo que tenía que hacer, sí a darles paz, ¿no? Sí a decirles, hey, tranquilos, como que yo sé lo que estás sintiendo, pero esto es lo que tiene que suceder, o esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces creo que también es una forma muy amorosa del Señor como reconocer lo que estos humanos estaban viviendo, sintiendo, ¿no? Que ha de haber sido muy difícil, o sea, muy difícil enfrentarlo, ¿no? Demasiado difícil. Y lo que van a vivir va a ser tremendo, ¿no? Digo, hoy nosotros vemos todo el panorama, ¿no? Pero, o sea, yo me pongo en el lugar de los discípulos y ha de haber sido bien difícil. A una historia que a mí me descifra o me muestra un poco el corazón de los discípulos es la sección, la historia del camino de Emaús, ¿no? Donde van y entonces esa historia a mí se me hace, diría un pastor, tremenda, ¿no? En donde se acerca nuestro Señor y les dice, hey, ¿cómo están? Ánimo, ¿no? Y Él les dice, ¿qué no has escuchado lo que ha estado sucediendo? Y entonces de repente el Señor, ya pasada la historia, se para en medio de ellos, parte el pan, les recuerda en ese momento la cena del Señor, y entonces ellos se quedan así como, y desaparece el Señor. O sea pero el desánimo que había en ellos, o sea, yo me imagino así como la escena de las caricaturas en donde va alguien caminando con la cara abajo y pateando una lata, ¿no? Yo me imagino a los de Camino de Emaús así, caminando hacia un destino y tristes, ¿no? Entonces es difícil, y el Señor, como dices, no los deja, les trae ánimo, les va a hablar más adelante de esta sección de la promesa del Espíritu Santo. Les dice, no se turbe su corazón, no los dejaré solos, vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Y en medio de este momento el Señor hace esta exclamación extraordinaria
que es, chicos, yo soy ese camino, yo soy la verdad y yo soy quien da la vida, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Y es una declaración demasiado relevante para el pensamiento cristiano, porque el día de hoy hay muchos caminos, hay muchas verdades y hay muchas maneras de vivir la vida y de ver la vida y hasta de pensar que vamos a recibir la vida, porque Jesús, a mí no me gusta decir Jesús, pero lo digo para nuestro Señor, cuando está haciendo esta expresión de la vida, no está hablando de la vida aquí, ¿no? Sino está hablando de la vida eterna. O sea, yo les puedo dar la vida eterna. Soy el único que puede dar la vida. Pero es demasiado categórico y demasiado tajante y demasiado inflexible en estas tres verdades que le llaman una tríada. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la vida y Él es el único camino al Padre, ¿no? Y este es algo que tiene que representar mucho para el pensamiento cristiano, porque no hay flexibilidades en esto, no la hay. Y lo pienso desde el enfoque que podríamos tener hacia nuestros familiares, amigos, a las personas que amamos, a las cuales podríamos decir, es que son buenas personas. No. El único camino, la única verdad y la vida es Jesucristo. No, pero es que, mira, él fue bien, o sea, fue una muy buena persona. No. Si no se rinde a Jesús, si no lo pone como su camino, como su verdad, como el que produce la vida, pues no va a ir a lo que llamamos al reino de los cielos, al paraíso, con Jesús, con el Padre, con todos quienes estaremos ahí. Ese es el punto, ¿no? Que por un lado es como una espada de dos filos, que así es la palabra de Dios. Por un lado es padrísimo, pero por otro lado, o sea, tiene dos caras, es cortante, es tajante, ¿no? Es limitante, ¿no? Y sí, el evangelio, mis hermanos, es un evangelio que quiere alcanzar a la humanidad, pero también es un evangelio que no es para todos. ¿A qué me refiero a que no es para todos? Pues que no todos van a ser salvos, lamentablemente. Solo los que reconocen a Jesús como su Señor y su Salvador, Romanos 10:9, ¿no? Y porque bueno, ahorita vamos a ver qué representa esto que está diciendo el Señor, ¿no? Pero solo en ello es que Él pueda hacer el camino en tu vida, va a representar la verdad y pues va a producir en ti la vida, el camino al Padre, ¿no? Y bueno, eso está bien interesante. Pero ahorita vamos a ver eso. ¿Qué es lo que...? Bueno, nada más si quisiera tocar lo del verso 12 y el verso 13 y el verso 14, que dice, todo lo que pides al Padre en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, me faltó ahí, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. De aquí sacamos todos cada vez que oramos al final, en el nombre de Jesús, ¿no? Que a veces lo utilizamos como una varita mágica, ¿no? De que oramos y si no decimos al final de la frase de nuestra oración, en el nombre de Jesús, entonces no tiene validez nuestra oración. Nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Ayer precisamente estaba viendo una serie en donde un doctor que no tiene nada que ver con nada religioso, pero pues en Estados Unidos está permitido en el hecho de legal, ¿no? Y este doctor tiene el poder legal por parte del gobierno de casar a personas como juez,
pero también como ministro, ¿no? Entonces te dan como la doble idea, ¿no? Pero él no tiene nada que ver de ser ministro, nada que ver. Pero sí como juez de parte de la ley. Y entonces casa a una pareja y cita algunos versículos y la serie es anti-Dios completamente. Completamente no tiene nada que ver con Dios. Pero, bueno, mencionan a Dios y entonces hasta toca principios cristianos porque presentan un extracto del sermón que él da a la hora de casar a esta pareja y cita pasajes bíblicas y todo así bien bonito. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No porque el que integra, pero él ora al final y dice en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y yo dije, carambas, en toda la serie no se manifiesta la vida cristiana, en toda la serie. O sea, hay infidelidades, hay puras cosas así, ¿no? Es más, hay personas que categóricamente dicen, yo no creo en Dios ahí en la serie, ¿no? Y hasta, ¿cómo crees en Dios? Y cosas así. Bueno, pero ahí mencionan a Dios y el cuate ora y termina en el nombre de Jesús. Y no, o sea, es una serie, es ficción, yo sé, pero no porque traigas a Jesús a la oración propiamente, va a tener el poder o la relevancia delante de Dios por solo mencionar a Jesús, sino lo que hace que esto tenga así es que Jesús esté en tu vida, ¿no? Y bueno, hay un pasaje en las cartas a Juan, ahorita lo busco, que dice que todo lo que pides al Padre, que todo lo que pidas al Padre que esté conforme a mi voluntad, conforme a la voluntad del Padre. Y ese es el problema, que pedimos, como dice en Santiago, para nuestros deleites. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para malgastar en vuestros deleites, ¿no? Entonces, un error de interpretación es leerlo y decir, bueno, entonces todo lo que yo pida en el nombre de Jesús se me va a conceder. Pues yo pido un auto un auto nuevo, una casa aquí en el nombre de Jesús y me la paso en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pues nada que ver, no va a suceder nada, no va a pasar nada, porque estoy pidiendo una no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a mis deseos, y pues ese es un error completamente de interpretación bíblica. El Señor nos va a conceder lo que esté conforme a su voluntad. Listo, pues ese es el contexto. Si no está conforme a su voluntad, entonces difícilmente el Señor lo va a conceder, aunque sean cosas buenas. Exacto, es lo que iba a decir. O sea, no solamente se trata como de cosas materiales, como que a veces es como obvio decir, pues bueno, el carro o la casa en tal lugar, etcétera. Hay cosas que son genuinamente buenas, ¿no? La salvación de mi familia, la sanidad de alguien, el que tengas un buen trabajo, que con eso puedas tú honrar a Dios, etcétera. Pero si no está en la voluntad de Dios, al final de cuentas no se va a hacer. Y creo que aquí, por ejemplo, en Juan 14, al final dice, ¿no? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, no lo va a hacer para nosotros. O sea, obviamente, insisto, no estamos fuera de la ecuación, ¿no? No se trata de que los humanos los dejamos, ¿no? Y que el Señor diga ahí que se hagan bolas. Al contrario, todo lo que ha hecho el Señor en esta tierra y lo que ha permitido es para nosotros. Pero al final de cuentas el objetivo del Señor Jesucristo es que se glorifique al Padre. Y ahí mismo nos lo está diciendo, para que el Padre sea glorificado, ¿no? Ese es el fin último de todo lo que el Señor nos permite tener o no tener, que también eso es parte de eso, ¿no? Sí, tienes toda la razón. O sea, ahí está, ¿no? Ahí mismo el mismo pasaje nos lo dice. Uh-huh. O sea, para que el Padre sea glorificado y no satisfecho yo, ¿no? Uh-huh. O sea, dicho de otra manera. Y mira, dice 1 Juan 5:14 y con eso cerramos este punto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Todo se entra alrededor de glorificarle y su voluntad, ¿no? O sea, que van de la mano, ¿no? La voluntad del Señor con glorificarle. O sea, bueno, ya, no vamos otro día tocaremos este tema, ¿no? Te invitaré para eso. Entonces, es esta triada
el camino, la verdad y la vida. Cuando el Señor está hablando del camino, pues está hablando del camino al Padre, ¿no? O sea, es el camino que te va a llevar hacia el Padre. No hay otro camino, ¿no? Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el Padre, Jesucristo, hombre. No hay otro, no hay otro, ¿no? De alguna manera es eso. No de alguna manera, así es. Y luego la verdad, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Eso me recuerda a Juan 1:1, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Jesús es la verdad, Jesús es el verbo, Jesús y la verdad y el verbo son lo mismo. ¿Qué es lo que quiero decir? La única verdad, no hay relatividad en la verdad, existe la verdad. O sea, como veía un podcast donde un chico decía, es que todo es relativo y la verdad no es categórica, sino es relativa. Y dice, pues eso que estás diciendo es relativo. Digo, es un categórico, ¿no? Entonces ya se queda así como, bueno, pues sí es cierto, ¿eh? O sea, sí hay una verdad, o sea, sí hay la verdad, hablando de la verdad de toda la comprensión alrededor de Dios y su vida y lo que quiere para nosotros, está en la palabra de Dios. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Así como estamos convencidos y que no hay una pizca de duda de que Jesús es el Señor, de la misma manera tenemos que estar convencidos los creyentes, los cristianos, si es que en verdad eres cristiano, de que la verdad solamente está en Cristo y en su palabra. No hay una pizca de duda. En mí no la existe. O sea, hay dudas en mi comprensión. Hay dudas en mi pensamiento, o sea, en lo que yo puedo pensar acerca de Dios, en lo que yo puedo reflexionar de Dios. Ahí yo tengo 1000 dudas, falencias, fallas, equivocaciones, errores. Pero en la palabra de Dios no hay errores y no hay duda de que es el medio por el cual a Dios le ha placido comunicarse con nosotros. No hay otro medio. Y en muchos sentidos es demasiado estable que sea eso. Porque si fuera a través de la voz de un hombre, no, pues ese hombre buscaría siempre egoístamente su beneficio. Y basado en ese beneficio, pues, plasmaría 1000 cosas, ¿no? Y la palabra de Dios no, está escrita. Se escribió por personas por cerca de 1600 años, de diferentes estatus económicos, diferentes épocas, ¿no? O sea, hubo un periodo de 1600 años. O sea, imagínate, el periodo es muchísimo. Si hoy pusiésemos a nuestros abuelos aquí a hablarnos de un tema hoy actual, tendríamos un chorro de discrepancias, ¿no? O sea, pelearíamos por tratar de ponernos de acuerdo. Ahora imagínate comprender que este libro, que el tema más relevante para la humanidad, que es la salvación de su alma, se pusiesen de acuerdo y lees el Antiguo y el Nuevo Testamento y hay una unidad completa, sobrenatural, en lo que se dice acerca de la redención, ¿no? Y de Dios. Entonces Jesús es la verdad, ¿no? Y la verdad está plasmada en su palabra, ¿no? Es la única manera que podemos. Mis hermanos, no hay ninguna sensación espiritual fuera de la verdad que encontramos en su palabra que nos acerque a Dios. No hay. Perdónenme, mis hermanos, que se los diga. No la hay. La única sensación que te va a acercar a Dios es su palabra. Mira, fíjate, Juan 14, ahí adelantito. Juan 14, del 8 al 14, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, tanto tiempo estoy con ustedes. No, perdón. Juan 14, 15 al 24, perdón, estaba repitiendo. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para estar con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual
el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este es un temazo. Dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros y todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros me conoceréis porque yo voy a mi Padre, y vosotros, es que me pierdo, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y me manifestaré a él. Pero vean el juego de palabras. Dice, en aquel día vosotros me conoceréis porque yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, mi palabra, y las guarda, ese es el que me ama. Está sumamente relacionado el amor a Cristo con el amor a su palabra. Yo no puedo decir, te amo, Señor, eres lo más, y así en un momento de adoración, de alabanza, te amo, y no leer la Biblia. Es una mentira. O sea, es como si yo te digo, mi amor, te amo, y te soy infiel. O sea, no. Eso es una mentira. Es una mentira. Qué grueso, ¿no? Dice, el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mí, Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y me manifestaré a él. Entonces, el Iscariote, le pregunta, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra y guarda, el que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La revelación de Cristo, de Dios, está en su palabra. Aquí lo dice él. No hay otra. O sea, ¿a qué me refiero? No, ¿cómo se manifestará Dios en nosotros? Si tenemos muchos actos simbólicos en las iglesias cristianas para tratar de representar o presentar la manifestación de Dios en nuestras vidas, ¿no? Con sensaciones. Y eso es un error. Perdón, no quiero ser categórico, pero voy a ser categórico. Es un error. La única manera de poder percibir la verdad de Dios es que, mis hermanos, profundices en la palabra. Listo. Y que te emociones al leerla y que la leas y digas, oh, ¿no? Y que te enamores de la palabra y que digas, qué extraordinario esto que estoy leyendo. Y que eso traiga una transformación, como esto que estamos leyendo ahorita, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nuestra mente se queda corto en meditar lo que el Señor está diciendo, ¿no? Entonces, cuando está diciendo yo soy el camino, está diciendo, pues yo soy el camino al Padre. No puede haber otro camino, no hay otro. Él es el camino, no es tus acciones, no es qué buena onda es la persona, no es que fue fiel a su esposa hasta los últimos días, no es que le daba dinero a los pobres, no, es que se rinda a Jesús. Y ahora sí entramos a lo práctico, que se rinda a Jesús en todos los sentidos. ¿Y cómo lo haces? Tu Señor y tu Salvador, Él manda, yo obedezco, ¿no? Por eso el Evangelio es mostrarnos que hay un mediador quien pagó el pecado por nosotros, Jesucristo. Pero ahora, mi respuesta a ello es, reconozco que tú eres el camino al Padre, ¿qué quieres que yo haga? Todos los que se rindieron a Él, esa fue el Pablo cuando conoce al Señor, le dice, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Esa fue la respuesta inmediata de Pablo. ¿Quién eres? Y le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Y le responde, Señor, o sea, ya reconociendo, tú eres quien manda. ¿Qué quieres que yo haga? O sea, en una humillación total, Pablo. Después de haber sido arrogante, reconoce, no soy nadie, tú eres el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo es el que escribe, si quieres ser salvo, reconócele como tu Señor y tu único Salvador. No hay otro camino. Y eso es tajante, Carla. Sí. Y creo que aquí quiero agregar lo que decías antes en la cuestión de las emociones. Creo que no hay que tenerle miedo a las emociones, nada más ver como el orden, ¿no? Porque
Creo que en algunos lugares lo que sucede es como tratar de llegar al Señor o de entender al Señor o de sentir los frutos del Espíritu como de afuera hacia adentro. Como si escucho algo bonito, si escucho una música tranquila, o si escucho una música muy alegre, o si grito, o si hago, entonces estoy manifestando algún tipo de algo positivo, ¿no? O sea, estoy manifestando gozo, estoy manifestando fe, no sé, lo que sea, ¿no? Pero eso creo que viene como de estímulos externos, ¿no? Como de fuera. En cambio, cuando es al revés, cuando es a través de la palabra es de dentro hacia afuera, o sea, la palabra me está dando paz, me está dando gozo, me está dando fe, ¿no? Y si no ocurre eso en nuestras vidas, o sea, si tú dices, no, es que la verdad es que a mí me da flojera leer la Biblia, ¿no? O me quedo dormida a los 5 minutos, o lo que sea, ¿no? Pues en la misma Biblia vamos a encontrar como ese amor que nosotros podemos tener en la palabra y podemos orar y decirle al Señor, Señor, ayúdame a amar tu palabra. O sea, no se trata como de quedarnos así, de decir, pues yo sí, yo oro y escucho música, alabanzas todo el día. Qué bueno que lo hagas. Pero si te hace falta la palabra del Señor, que es nuestro sustento, pues no te queda más que orar, ¿no? Y que el Señor te dé el querer como el hacer y también poner tú la disciplina de decir, bueno, pues 2, 3 minutitos, ¿no? Y hacer eso, hacer que el cambio provenga de su palabra con su Espíritu Santo, de adentro hacia afuera, y entonces vamos a tener gozo, y entonces vamos a tener paz, y entonces vamos a poder como manifestar muchas de las cosas que luego queremos manifestarlas, pero como de estímulos de afuera hacia adentro, y así no va a funcionar, ¿no? Y la otra cosa que también estaba yo como pensando en esta parte donde dice el Señor que si nosotros guardamos sus mandamientos, Él, entonces lo amamos a Él, ¿no? Y entonces somos parte como de esta familia, de esta, pues sí, ser parte de sus hijos. Y eso creo que incluso ocurre a nivel humano, o sea, el hecho de que nosotros seamos parte de una sociedad nos obliga a seguir ciertos lineamientos a veces muy obvios que ya los damos por sentado, como el semáforo, como el quitarte la gorra cuando vas al banco, ¿no? O sea, como ciertas cosas, y estoy hablando de cosas superficiales, pero que también hay ciertos principios y valores que si alguien se sale de esa norma, ya no es parte de esa sociedad, ¿no? Y luego lo digo porque, o sea, luego hay gente que puede pensar, pero ¿cómo vas a seguir reglas? Y pues todo el tiempo sigues reglas, amigo, o sea, por el hecho de estar en una sociedad estás siguiendo reglas y estás siguiendo. Exacto, ¿no? Y cuánto más, ¿no? Hablando del Señor Todopoderoso, ¿no? Del que creó los cielos y la tierra y de que Él es tu Padre y Él te creó. Claro que va a haber límites y claro que va a haber reglas, y aquí pues claro que las seguimos, o sea, si humanamente, con los humanos que me pueden matar, que se equivocan, que me hacen sentir mal, pues sigo las reglas. Imagínate con el que me ama, con el que me creó, con el que me salva, pues también tengo que guardar esas reglas, y la clave está en que sepamos cuáles son esas como límites y esos principios. Y es un poco como la maternidad, ¿no? La crianza de hijos nos da esta visión que es muy fácil o es mucho más sencillo amar a la persona y entonces buscar su bienestar, pues también, ¿no? O sea, yo amo tanto al Señor que lo que yo quiero es estar con Él, que lo que yo quiero es seguirle y no quiero estar fuera de Él. Entonces, también es una cuestión como de 1 más 1 son 2. O sea, yo amo al Señor y entonces es cómo le hago para no equivocarme, para no pecar, y aunque lo vamos a hacer, pues está en nuestro corazón el constantemente hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, seguimos principios y seguimos reglas como lo hacemos aquí en la tierra. O sea, no es como un castigo que el Señor nos está poniendo de seguir reglas. ¿Me explico? Ese es el punto. Hay algo, hablando de las emociones, somos seres emocionales, no podemos hacer a un lado las emociones, somos seres emocionales, pero la convicción tiene que estar por encima de la emoción, que ese es el punto, ¿no? Por ejemplo, el gozo y la paz, como ponías el ejemplo, queremos recibirlas a partir de una canción, a partir de un estímulo, ¿no? Como estos, ¿no? El ir a la playa o el ir al bosque, y entonces
tener un momento de quietud, ¿no? Y entonces lo asimilamos como estoy en paz, ¿no? No, más bien te alejaste de tu contexto, de tu circunstancia, de tu momento y encontraste ese momento de quietud. Pero la paz de la que está hablando el Señor, el gozo del que está hablando el Señor, no está basado en emociones, que ese es el punto, que muchas de las cosas que el Señor habla no están sostenidas por lo efímero y pasajero que hay en las emociones o en la euforia, que ese es el punto, que la euforia y todo tipo de emociones en nosotros los seres humanos es así, es un sub y baja. Hoy yo siento euforia porque, sí, y tuvimos un momento de la iglesia extraordinario donde se nos retó y hubo alabanza al final en donde tocó mis emociones y salgo bien emocionado. Al día siguiente se acabó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le da poder a eso? No los estímulos externos efímeros y pasajeros que afectan mis emociones, sino la convicción que la palabra de Dios produce en nosotros. Por ejemplo, ¿no? El gozo no se sostiene en las circunstancias, sino se sostiene en el gozo de la salvación, en que estoy reconciliado con Dios, y eso es permanente y estable. Eso no se mueve, es un fundamento firme. Entonces yo estoy gozoso, tranquilo, confiado en que yo y toda mi casa van a ser salvados, en que Dios dio salvación en mi vida, ¿no? En eso se sostiene mi gozo y mi paz, en que he estado reconciliado con Dios, el gozo que tengo, ¿no? No en la circunstancia. El Señor dijo, yo no vine a traer paz. Al contrario, vine a traer conflictos. ¿Conflictos con quién? Pues pensando con los de tu casa. Cuando tú llegas y predicas el evangelio, te van a empezar vas a tener conflictos, ¿no? Entonces no se trata de eso. Se nos viene el tiempo encima, Carla. Mira, sí, tenemos algunos comentarios. Vamos a ver. Dice Yareli Mendoza: Yair, me gustó mucho cómo explicaste que Jesús no solo muestra el camino, si él mismo es el camino, la verdad y la vida. Eso me da mucha paz aquí en Puerto Escondido. Un abrazo hasta allá. Cuauhtémoc Reyes. Yo dije, Cuauhtémoc Blanco. No se está escuchando. Ya me había emocionado. No, Cuauhtémoc Reyes, un saludo. Dice, ¿cómo puedo aplicar en lo práctico todos los días que Jesús es el camino cuando sentimos que estamos tomando decisiones importantes y tenemos miedo a equivocarnos aquí en Torreón? Chicos, los que tengan preguntas, les prometo que la próxima sesión, que va a ser en 2 semanas, el miércoles en la tarde, se las vamos a tratar de responder. Rigoberto Aguilar: Yair, ¿qué dirías a alguien que se siente que este versículo es muy excluyente cuando dice que nadie viene al Padre si no es por Jesús? ¿Cómo explicarlo con amor, amigos, a otras creencias aquí en San Miguel? Híjole, qué buenísima pregunta. Rigoberto, de verdad, te prometo que te contesto en 2 semanas, miércoles, 5 de la tarde. Tendremos otra vez verso a verso y te prometo que te contesto esto. Que bueno, la propia palabra de Dios, bueno, no te lo contesto porque nos quedan 2 minutos. Esmeralda Rojas, gracias por recordarnos que la verdad no solo es una idea, sino una persona. Me ayudó a dejar de buscar respuestas en todos lados y volver a la Biblia. Eso, qué gloria a Dios. Genaro Cervantes: Yair, cuando Jesús dice que Él es la vida, ¿a qué se refiere exactamente? ¿La vida eterna solamente o también la manera de que vivamos el día a día aquí en Tlaquepaque? O sea, sí, por supuesto, tiene que ver con principalmente la vida eterna. Es más, si ustedes observan todo lo que nuestro Señor Jesús, Él está mirando arriba, no solamente a esta vida, sino a la vida eterna. Pero por supuesto que cuando nuestro Señor Jesús nos da esta nueva vida, no solamente es para recibir la vida eterna, sino para vivir bien esta vida, ¿no? Pero un error de nosotros los humanos es que solamente nos enfocamos en aquí, en el hoy y el ahora. Y se nos olvida que somos seres eternos. Si pusiésemos nuestra mirada en la eternidad, todo lo que hacemos en esta vida cambiaría, ¿no? Sabiendo que somos seres eternos y que es lo que decidamos aquí en esta vida va a representar dónde vamos a estar, tanto en cómo vamos a vivir en esta vida, como en la vida eterna.
Pero bueno, Carla, ya nos vamos. Muchas Caramba. gracias. Nos vemos pronto. Gracias por venir y esperemos que no sea la última vez. Y chicos, les prometo que la próxima, ahí leo estos y les traigo respuestas. Que Dios los bendiga y pues hagan sus estudios devocionales con un método sistemático. Si alguien tiene dudas, mándenos mensajes y por supuesto que de manera personal les puedo echar la mano en algún material o algo así para hacer su devocional. Que Dios los bendiga. Gracias por escucharnos. Hoy estuvimos meditando de varios temas alrededor de la palabra de Dios. Te esperamos en nuestro próximo episodio.